Bueno, ¿cómo les va? Buenos días. Espero que estén muy bien. Cuarto video que compartimos. Este video tiene como función orientar un poquito y ser soporte para la actividad número 4, que como ustedes habrán visto en el foro, tiene como tema, como objetivo, digamos, aproximarnos, ¿sí?, al proceso de conocimiento, al proceso de conocer en el campo de las ciencias sociales, y en particular en el trabajo social, por supuesto. Este tema ustedes lo han visto con la doctora Páez en la parte teórica. Ella también ha compartido algunos recursos para poder trabajarlo. Así que este video tiene el humilde objetivo, ¿sí?, de solamente complementar lo que ustedes ya han visto con la doctora Páez en los teóricos, como les decía. Bien, vamos a empezar. Como siempre, comparto unas diapositivas para organizar nuestra exposición. Bueno, a ver, lo voy a ampliar. Ahí va. Bueno, como dijimos entonces, actividad número 4, comisión 3, el proceso de conocimiento en trabajo social. Vamos a ver qué podemos decir al respecto. Inicialmente, una pregunta que ustedes quizás se la han hecho en algún momento de sus vidas, ¿no? ¿Qué es conocer? ¿Qué es el conocimiento? Vamos a ver qué podemos plantear al respecto. Bueno, inicialmente es importante plantear que el conocer es un acto, es una acción, ¿no? Una acción humana, claro, claro que sí. Una acción que no supone pasividad, sino justamente actividad, ¿no? Entonces, cuando conozco, pongo en acto, ¿sí?, aspectos, lo vamos a ver más adelante, de todo tipo, desde cognitivos, biológicos, ya vamos a ver un poco más de esa cuestión, inclusive aspectos también sociales, por supuesto. Entonces, acá básicamente vamos a aprender que es un acto, ¿no? Es una acción humana, elemental. Todos la hacemos todo el tiempo. Después veremos bien qué modos de conocimiento existen o qué formas de conocer. Acá algo interesante es plantear que conocer, acá se dice, es poseer la forma del objeto que yo busco conocer y no la materia. Es decir, cuando conocemos un objeto, vamos a poseer todas sus cualidades o sus rasgos esenciales de esa cosa, de ese objeto. Y no necesariamente vamos a poseerlos materialmente, ¿sí? Entonces poseo la forma del objeto conocido, ¿sí?, no su materia. Conocer, vamos a plantear, es una actividad entonces mediante la cual el ser humano se apropia del mundo que le rodea. Lo hacemos todo el tiempo desde que hemos nacido, básicamente. Conocer entonces, una actividad humana, nos acompaña desde nuestros primeros momentos en el mundo, vamos a decir. Algo interesante que tiene que ver con lo que decía antes, el acto de conocer es un proceso complejo, ¿sí? Es decir, tiene muchas dimensiones. Y algunas de ellas pueden ser, por ejemplo, las dimensiones biológicas, cerebrales, cognitivas, lingüísticas, culturales, sociales, históricas. En ese sentido, el conocimiento o el conocer, el acto de conocer, no solamente es un hecho que se puede remitir a la dimensión biológica, ¿sí?, a su dimensión biológica, digo, sino que justamente tiene también una dimensión cultural, social. Es importante poder justamente no disociar, ¿sí?, este hecho de conocer de la vida humana y tampoco de los vínculos entre los seres humanos. Conocemos entonces en sociedad también, conocemos con el otro. Y en ese sentido vamos a decir que conocer justamente es una necesidad fundamental, ¿sí?, para nosotros, para los seres humanos, ya que a partir de esta acción, vamos a decir, una persona puede justamente orientarse, decidir y actuar. Es decir, el conocimiento nos permite tomar decisiones, ¿sí?, algo central. Un conocimiento práctico, vamos a ver más adelante, un sentido práctico, que como dijimos, está en el cotidiano de las personas en general. Y acá vamos a hacer una reducción un poco simple, vamos a decirlo, pero bueno, es a fines del entendimiento. Hay muchos modos de conocer, por supuesto. Acá vamos a solamente simplificar la cuestión en dos modos de conocer o dos formas de conocer. Por un lado, ustedes ya lo han visto, el conocimiento que vamos a llamarlo cotidiano o de sentido común,
que en otras actividades ustedes algo han planteado, ¿no? De la importancia de este conocimiento, la centralidad del sentido práctico, del conocimiento práctico, vamos a ver ahora un poco más sobre eso. Y después el conocimiento científico, ¿no? Que eso también vamos a verlo un poquito más. Conocimiento cotidiano. ¿Qué es esto entonces del conocimiento cotidiano? Es aquel que se adquiere por medio de la experiencia, decía ahí, ¿no? La experiencia cotidiana, del día a día, de la práctica. Pues hablamos del sentido práctico, ¿no? Y también de la observación de la realidad. Conocimiento entonces inmediato. Se adquiere a través del trato directo con los hechos, los objetos, las personas. La inmediatez va a ser algo central de este tipo de conocimiento. Y también vamos a decir que es la manera común y corriente que tenemos los seres humanos de conocer, ¿no? Como dijimos antes, es una forma cotidiana. Un conocimiento entonces de sentido común, como ustedes decían. Conocimiento que estamos todos los días utilizándolo. ¿Y qué es el sentido común en ese sentido? Vamos a plantearlo, vale la redundancia, sentido común sentido. Es un conjunto de creencias, es un conjunto de saberes, ¿sí? Que vamos a adquirirlos a través de la experiencia cotidiana, ¿no? Es un conocimiento, como dijimos, espontáneo, ¿sí? Y como se plantea ahí, es un conocimiento que nos permite tomar decisiones permanentemente. Es un conocimiento que nos permite saber cómo actuar en situaciones cotidianas. Y acá vuelvo con esto del sentido práctico. Es un conocimiento inmediato, también como ya lo dijimos varias veces. Este conocimiento espontáneo, inmediato, que nos permite tomar decisiones, que lo ponemos en juego permanentemente, tiene al menos 3 cualidades que quisiéramos compartir con ustedes. Por un lado, plantear que es un conocimiento superficial, es un conocimiento aparente, vamos a decir, en el sentido solamente se trata, o trata, mejor dicho, de lo manifiesto, ¿sí? No requiere comprobación. Es un conocimiento de lo superficial, de lo manifiesto, de lo que está ahí en la inmediatez de lo cotidiano. Por otro lado, es un conocimiento no sistemático, es decir, no es un conocimiento que se ajuste a un sistema o a una estructura que lo organice, simplemente es pura espontaneidad, es un conocimiento espontáneo. Finalmente es un conocimiento, vamos a decir, acrítico, y ya lo hemos planteado antes, es decir, un conocimiento que no hace preguntas, que no se cuestiona, que no interpela, no un conocimiento que se basa en los por qué de las acciones, por qué de las cosas, como se dice, ¿no? Simplemente es un conocimiento irreflexivo, conocimiento que no cuestiona, un conocimiento que no hace preguntas, como decíamos antes. Y por ahí unos ejemplos podrían graficar esto que vamos a decir. Pido disculpas por lo banal quizás o lo simple de los ejemplos, pero simplemente para graficar. Entonces, bueno, a ver, no sé, un ejemplo concreto del conocimiento de sentido común, o conocimiento común, o conocimiento cotidiano. Si el cielo está nublado y veo muchas nubes oscuras, bueno, evidentemente sé que va a llover, o que puede llover, y en ese caso, bueno, tomaré decisiones y llevaré la ropa y el instrumental necesario para justamente no mojarme. Conocimiento entonces muy simple, inmediato, que me permite tomar decisiones. Otro ejemplo, si veo el semáforo en rojo, sé que tengo que parar, tengo que frenar, no me estoy preguntando por qué tengo que pararme si veo el semáforo en rojo. Es decir, no requiere comprobación ese tipo de conocimiento, no le hago preguntas a eso. También sé que si camino o si me desplazo y si me caigo, me puedo lastimar. Entonces tampoco estoy preguntando por qué me voy a lastimar si me caigo, no sé, por decirlo así. Otro ejemplo muy concreto y muy simple, si veo que llueve y después sale el sol, bueno, después saldrá un arcoíris posiblemente, ¿no? Es una deducción irreflexiva. No estoy pensando cuál es el procedimiento o cuál es la lógica que hace que después de que salga el sol, perdón, de que llueve y sale el sol, sale el arco iris. Eso quizá lo dejamos para otro tipo de conocimiento, ¿no? Acá simplemente yo deduzco, ¿sí? Y sé, estoy seguro, que va a salir un arco iris. Y así pueden haber muchos ejemplos más. Simplemente para graficar entonces este modo de conocer que no se hace preguntas, que no tiene que ver con los por qué, y que simplemente es inmediatez, y que nos permite, sí, es importantísimo, tomar decisiones. Y acá vamos a ver por qué decimos que es central poner entre comillas, entre paréntesis, este sentido común, este conocimiento cotidiano,
para poder entender la realidad y sobre todo intervenir en esa realidad. En el caso nuestro será conocer la realidad, ¿sí? Indagarla, ¿sí? Y nos quedaremos ahí por ahora. Pero sepamos que con el transcurso de los años, y sobre todo cuando ustedes sean profesionales, la idea es que podamos conocer esa realidad, ese aspecto de la realidad, ese fenómeno que me interesa conocer, para poder intervenir, es decir, para transformarlo. Y ahí vamos a ver mucho más adelante que el sentido común no sería el conocimiento que nos estaría alcanzando para ese objetivo. Por eso mi propuesta de poner entre paréntesis a este sentido práctico y concreto, ¿sí? Que como dijimos es muy importante, pero en el campo de lo profesional y del trabajo social necesitamos de otro tipo de conocimiento. Algo muy interesante, las creencias son un aspecto central de este sentido común, ¿no? Este conocimiento inmediato. Y este gráfico, quiero aclarar, no supone una linealidad, ¿sí? Algo, digamos, que sea tan simple, sino solamente apunta a graficar este vínculo para que ustedes puedan entenderlo. Bien, ¿qué son las creencias? ¿No? Ahí decimos creencias profundas. Son conocimientos que se poseen acerca de un suceso, de un hecho, en línea, por supuesto, con el sentido común, ¿no? Porque forman parte del sentido común. Y el hecho acá es que se suponen verdaderas. Son conocimientos que son verdaderos acerca de un hecho, de una persona, de un objeto, de un suceso en general. Por lo general son la base de la tradición, ¿no? De grupos, de familias, de colectivos, es decir, forman parte de la cultura de un grupo. Y justamente lo peligroso de las creencias es que supongo que son verdaderas, por ende son indiscutibles, por ende no necesitan de ninguna aclaración, ¿sí? Entonces son modos tradicionales, como se dice ahí, de entender, de definir, de explicar y de abordar la realidad. Tiene que ver con esto, las frases que tomé de un sociólogo, que tienen que ver con esto de siempre se lo entendió así, ¿no? Tiene que ver con esto que siempre se lo ha abordado así. Acá no hay una interpelación de por qué sucede eso o por qué yo explico ese fenómeno en base a estos conocimientos, ¿no? Esas son las creencias. Y bueno, las creencias y su carácter indiscutible y su carácter de equivalente a la verdad sobre un fenómeno es lo que nos preocupa, porque muchas de esas creencias justamente van a orientar nuestra forma de interpretar la realidad, de codificarla, de entenderla, de comprenderla, y por ende van a, por supuesto, condicionar y también van a orientar nuestros modos de actuar ante esa realidad, ante ese fenómeno, ante ese hecho, ante ese objeto, ante esa persona. Entonces, esto yo lo plantearía que ustedes lo piensen en el momento 2 de la actividad número 4, donde vamos a trabajar justamente algunos prejuicios, ¿sí? Algunas ideas preconcebidas ligadas a la situación actual que estamos atravesando, ¿no? De la pandemia y del aislamiento obligatorio y preventivo. El momento 2 de la actividad 4 justamente plantea que hagamos un debate al respecto. Y en ese momento sería interesante poder pensar esta vinculación, ¿no? Entre las creencias, cómo yo interpreto la realidad en base a esas creencias y cómo yo voy a actuar en base justamente a esos modos que yo no los entiendo como verdades. Acá quiero aclarar, no está mal tener creencias, todas las tenemos, son parte de la cultura. Lo importante sería comenzar a hacerle preguntas a las creencias, ¿no? Y comenzar a problematizarlas. La idea es que ustedes en estos años de formación justamente problematicen, interpelen permanentemente lo que ustedes traen como verdades sobre alguna realidad o algún fenómeno social o cultural también. Bueno, vamos a decir que del otro lado, por plantearlo como una antípoda, pero quizá no sea muy oportuno plantearlo así, porque vamos a ver que en algunos momentos el conocimiento de sentido común se vincula, se entrelaza con el conocimiento científico, pero por ahora lo vamos a tomar como dos modos distintos de conocer. Bien, este es el conocimiento que vamos a intentar que sea parte de su formación, por supuesto, y que sea el conocimiento, los saberes, las herramientas que puedan ustedes
poner en práctica al momento de intervenir en lo social. En este caso, al momento de indagar ese fenómeno de la realidad, que lo haremos mucho más adelante. Bueno, ¿qué es este conocimiento científico? Este conocimiento surge básicamente, como se plantea ahí, porque el hombre se enfrenta a una serie de problemas que no pueden resolverse con los conocimientos corrientes de sentido común. Tiene un objetivo claro, que es justamente entonces la resolución de problemas, ¿sí? Pero no a partir de cualquier tipo de conocimiento, sino justamente, o de cualquier método, de cualquier camino, ¿no? Sino es resolver problemas a partir de procedimientos sistemáticos, rigurosos, conceptuales, teóricos, ¿sí? Que se van a englobar en esto que se llama el método científico. Ese camino que tiene la ciencia, ya sea ciencias sociales, humanas, artísticas, químicas, médicas, cualquier campo de conocimiento tiene un método, un camino, ¿sí? Que me permite poder conocer, ¿sí? De forma rigurosa y válida y fiable eso que yo quiero conocer. Entonces es importante comenzar a pensar que hay un procedimiento, hay un camino, hay caminos, mejor dicho, pero no solamente uno, para poder conocer desde este lado del aspecto científico, ¿no? En ese marco vamos a decir que el conocimiento científico es el producto, es el resultado, es la consecuencia de la investigación científica, por supuesto. ¿Sí? Bien, y acá algo interesante para plantear. Este conocimiento científico, por supuesto que no es tan simple y tiene obstáculos, claro que sí. Tiene obstrucciones, tiene barreras, que siguiendo la tradición francesa vamos a llamarlos obstáculos epistemológicos. Aquí estamos básicamente trayendo a algunos pensadores que vienen del campo de la filosofía, de la sociología, como Bachelard, Bourdieu, que básicamente han planteado muchas reflexiones en torno a esta cuestión del conocer. Son dos autores entre miles que hay, por supuesto. Acá simplemente vamos a traer algunas de sus planteos muy simples para poder graficar esto que queremos explicar del conocimiento científico. Vamos a plantear entonces que construir un fenómeno social en concepto, que es lo que nosotros tendríamos que hacer, ¿sí? Poder construirlo como una noción, ¿sí? Un objeto de conocimiento, justamente es tornarlo, y ya lo dije antes, perdón, es tornarlo en un objeto de conocimiento, pero previa a su problematización teórica. Hice un lío con esto, vuelvo. Entonces vamos a plantear que para que un fenómeno social pueda construirse en concepto, pueda volverse en concepto, debo necesariamente interpelarlo teóricamente, problematizarlo teóricamente. Eso es lo mismo que plantear que es tornarlo en un objeto de discusión y reflexión teórica. Es decir, yo no puedo abordar los fenómenos sociales según los entiendo desde mi sentido común o desde lo que yo traigo como creencia, ¿sí? Para poder abordarlos, y esto quizá me estoy adelantando mucho, pero vamos a plantearlo así muy rápidamente, debo construirlo como un objeto de conocimiento, para que después sea, por supuesto, un objeto de intervención, ¿sí? Entonces, lo central de acá es que debo problematizar, hacerle preguntas a ese hecho, ¿sí? Desde un marco conceptual, un marco teórico. Eso supone problematizarlo, como dijimos antes. Y acá se plantea que el conocimiento justamente científico no consiste en descubrir una realidad que está allí, que nos espera, ¿no? Y que se nos muestra de manera nítida, sino, como dije antes, que debe ser construida, o mejor dicho, como se plantea, reconstruida desde la óptica de la teoría. Yo voy a reconstruir, resignificar ese fenómeno desde mis lentes conceptuales, ¿sí? Justamente se plantea que el punto de vista va a construir el objeto. Según qué traiga yo como herramientas teóricas o cómo yo entienda esa realidad, ¿sí? La voy a poder comprender o construir como un objeto de reflexión, como dijimos antes. Como se plantea ahí, en ciencias sociales, entonces no se pueden tomar los hechos sociales tal como se presentan, ahí como se plantea de manera nítida,
sino que el conocimiento de la realidad supone una serie de rupturas, ¿sí?, con las percepciones inmediatas de esta realidad. Es interesante aquel concepto de rupturas, ¿no? Rupturas con esas nociones previas, rupturas con esas creencias, con esas nociones. Entonces, vamos a plantear que este camino, este tránsito entre el fenómeno, ¿sí?, que yo lo veo en la realidad, y el concepto, es decir, el equivalente teórico de ese fenómeno, no es lineal, ¿sí? No es un camino lineal, no es fácil, no es evidente, y como dije antes, implica rupturas. ¿Y rupturas con qué? Básicamente con el sentido común. Básicamente con el sentido común y con el conocimiento inmediato y espontáneo, ¿no? Vamos a decirlo, una ruptura con las creencias. Y como dije antes, es un camino sinuoso, es un camino arduo, es un camino colmado de barreras, que vamos a llamarlas obstáculos epistemológicos, como dijimos. Y ustedes, ténganlo por seguro que durante estos 5 años de formación van a ir teniendo muchas rupturas, idas y venidas, respecto a los fenómenos sociales. Y ojalá que así sea. Entonces, ¿cómo vamos a entender estos obstáculos epistemológicos, estos obstáculos al conocimiento, como impedimentos, como obstrucciones, que justamente nos dificultan el conocer, nos dificultan el comprender un fenómeno de la realidad social? Con este gráfico pretendemos conocer, dar cuenta de este tránsito, ¿no?, de este trayecto entre un fenómeno, un hecho real, y un hecho científico, o un concepto. Esta línea roja, en un esquema muy simple, vuelvo, no es lineal, por supuesto, para nada, estaría marcando justamente ese trayecto, ¿no?, ese trayecto difícil, sinuoso, como dijimos antes, y marcado de muchas rupturas, ¿no?, con esos obstáculos. Ustedes van a transitar este camino durante toda su formación, y después también, por supuesto. El trayecto de romper con los obstáculos epistemológicos no tiene un fin. Entiendo que es un trayecto, un camino permanente, y de mucha vigilancia, como dicen los autores, vigilancia epistemológica, ¿no? Otro esquema entonces que nos permite poder diferenciar un tema opinable, ¿sí?, un tema quizás basado en nociones, en sentido común, en creencias, por ejemplo, sobre qué es la pobreza, por decirlo así, o qué es la juventud, ¿no? Yo puedo decir, bueno, sí, para mí la juventud es una etapa de la vida entre los 14 años y los 25 años, por decir algo, ¿no? Pero va a ser muy diferente si yo construyo la juventud como un objeto de conocimiento. Ahí yo no me voy a manejar por esa creencia que solamente tiene que ver con una cuestión etaria, de una franja etaria. Habrá muchas cuestiones, ¿sí?, que harán que yo reflexione teóricamente sobre ese hecho, en este caso puse el ejemplo de la juventud, ¿sí?, que complejizarán esa primera lectura que yo traía, ¿sí?, de este fenómeno. Y como esos muchos. Va a ser esta reflexión teórica entonces la que me va a permitir fundamentar mis investigaciones y mis intervenciones. ¿Mm? Ahí radica justamente la importancia de este conocimiento científico, ¿no?, y de poder superar estos obstáculos. Vamos a ver cuáles son. Pero antes vamos a plantear una frase de Gaston Bachelard, un pensador francés, que justamente él nos dice algo así. Dice, no vamos a titubear en emplear a veces, él lo plantea en este libro, ¿no?, la formación del espíritu científico, él dice, no vamos a titubear en emplear a veces un tono polémico, insistiendo sobre el carácter de obstáculo que presenta la experiencia, la creencia, su sentido común, estimada concreta y real, estimada natural e inmediata. Claramente entonces el autor está planteando una distancia, ¿sí?, con ese modo inmediato de conocer. Y acá plantea algo muy interesante, dice ahí, hay que plantear el problema del conocimiento científico en términos de obstáculos, ¿sí? Dice ahí, no se trata de considerar los obstáculos externos, es decir, no estamos hablando de problemas, por ejemplo, ligados a no contar con los elementos necesarios para poder estudiar o comprender.
sino que estamos hablando de que es en el acto mismo de conocer, ¿sí?, donde aparecen íntimamente algunos entorpecimientos y confusiones. O sea, son obstáculos internos, ¿sí? Es ahí, ¿sí?, donde mostraremos causas de estancamiento y hasta de retroceso. Es ahí donde discerniremos causas de inercia que llamaremos obstáculos epistemológicos. Entonces, estos obstáculos, estamos hablando, remiten a obstrucciones que no son externas, sino que son justamente internas, que tienen que ver con el mismo acto de conocer, o intentar conocer científicamente. Bien, ¿cuáles son esos obstáculos entonces? Que debemos superar permanentemente para poder conocer en ciencias sociales y en trabajo social. Un desafío que ustedes van a tener permanentemente, de hecho ya lo están vivenciando seguramente, ¿no? El primero vamos a decir que se va a llamar la familiaridad con el universo social. Es decir, esa cercanía que tenemos con toda la serie de opiniones, prenociones, prejuicios de sentido común sobre los fenómenos sociales y cómo los explicamos, cómo los entendemos, ¿sí? Y por esta cercanía sea ¿por qué? Porque estamos insertos en lo social. Y esa es la gran dificultad, el gran obstáculo de todos las personas, o todos los profesionales, y los investigadores en general, que están en el campo de las ciencias sociales y las ciencias humanas. Estamos insertos en lo social. Nuestro objeto de conocimiento es a la vez parte, estamos insertos, ¿no? Es parte de nuestras vidas. Por eso es tan difícil, ¿no?, poder tomar distancia. Distinto quizás al conocimiento, no sé, de las ciencias químicas, donde lo que sucede ahí sucede en un laboratorio posiblemente, ¿sí? Salgo del laboratorio y ya, digamos, puedo tomar una distancia, puedo separar, ¿no? Acá, en cambio, no. En lo social estamos permanentemente insertos en este universo social que vamos a intentar comprender, ¿no?, como un objeto de conocimiento. Entonces, se plantea la necesidad de desfamiliarizarnos de lo familiar, aunque parezca un trabalenguas, tomar distancia, ¿sí?, como dijimos antes, desnaturalizarla, develar ese carácter no natural, hacerle preguntas a eso que se supone como algo dado. Siguiendo con los ejemplos, yo no voy a seguir pensando, no debería seguir pensando o definiendo la juventud en base a lo que yo traía. Tengo que tomar distancia de todas mis nociones respecto a ese fenómeno. Otro obstáculo, el dogmatismo, que básicamente tiene que ver con sostener que los principios, perdón, que los propios conocimientos que yo traigo son verdades indiscutidas, ¿sí?, son verdades incontrovertibles, ¿sí? Y acá, claramente, esto conduce a una actitud cerrada, hermética, ¿sí?, que no admite ninguna discusión, y también es un conocimiento que no responde a argumentos racionales, no se basa en datos, simplemente se da porque yo supongo que tiene que ser así, ¿no? Un dogma es un conjunto de creencias cerrado y dado como verdadero sin mucha discusión, ¿no? Entonces, el problema del dogmatismo. Y un tercer obstáculo, vamos a ver, es el llamado espíritu de gravedad, muy parecido al primero, donde la idea es que yo tengo la convicción de que las actuales estructuras de la sociedad, por ejemplo, y su jerarquía de valores, son algo indiscutible, son naturales. Tiene que ver con, por ejemplo, pensar que hay diferencias que son construidas, ¿sí?, pero que yo las voy a entender como naturales, como dadas. Podemos pensar las diferencias ligadas al género, las diferencias ligadas a cuestiones de clase, ¿sí? Pensar, o sea, no poder entenderlas como construidas, como producidas por el hombre, sino entenderlas como algo que tiene que ver más con el campo de la naturaleza, de lo dado, de lo que es así, ¿no? De alguna manera esencializar lo que en realidad es construido y es producido por el hombre. La idea entonces es comenzar, al igual que el primer obstáculo, desnaturalizar estos fenómenos sociales, ¿sí?, que los entendemos como naturales. Y acá algunas propuestas traídas
de un sociólogo muy querido por mí y muy notable en nuestro medio, el doctor Costa. Él plantea en un artículo ya hace mucho tiempo, en el 97, yo era estudiante en ese momento, le va a decir algo muy interesante, y esto me gustaría que lo puedan tomar como una guía en toda su formación en esta carrera. Le va a decir que toda estrategia de intervención, o digamos ahora de indagación, ¿sí?, va a implicar y se sustenta necesariamente, ¿sí?, en una concepción de los procesos sociales, ¿sí?, y más concretamente de los factores que intervienen de manera decisiva en los mismos. Es decir, aún aunque no percibamos explícitamente esto, ¿sí?, nuestro modo de indagar, nuestra estrategia de indagación o de intervención, ¿sí?, se va a sustentar en un modo, en una concepción, en una definición, en un modo de entender ese fenómeno social o ese proceso social, ¿sí? Esto es importantísimo. No hay estrategias de intervención que no tengan un modo o una concepción sobre ese fenómeno. Lo importante es que ese modo, esa concepción justamente esté basada en el conocimiento científico y no en prejuicios. Siguiendo con los aportes de Costa, le va a decir que la concepción que tengamos acerca de un fenómeno, justamente como planteé antes, va a condicionar las maneras de entenderlo, ¿sí?, y también las estrategias que pensemos para abordarlo, o en nuestro caso, para indagarlo, ¿sí? Volvemos entonces a cómo las creencias, los conocimientos, las concepciones de los fenómenos orientan, condicionan los modos de comprenderlos y de entenderlos y de abordarlos también. Y siguiendo con esa misma lógica, va a plantear que la definición que le asignemos a un hecho, a un fenómeno, a un objeto, implicará una manera de comprenderlo y de explicarlo, ¿sí?, y principalmente una toma de posición respecto, ¿sí?, a ese fenómeno. Volvemos con la importancia y con las consecuencias de esto en las intervenciones. En nuestro caso será en nuestra propuesta de indagación de la realidad. Y para cerrar, Costa nos va a decir que los modos de intervención o de indagación, vamos a decir nosotros, de un aspecto de la realidad social, se van a encontrar condicionados por las maneras de entenderlo y definirlo. Todo sigue en torno a la misma idea, ¿no? Entonces, las maneras de mirar, ¿sí?, que tengamos, como siempre decimos, las lentes teóricas que tengamos, van a condicionar nuestros modos de actuar. Algo central, que como les decía antes, espero que ustedes puedan tomarlo como una propuesta, una reflexión que espero que los acompañe en todos sus años de formación, al menos este año, porque sí, es muy importante poder comprender la centralidad de mis concepciones, ¿sí?, cuando intento intervenir, mucho más cuando intento transformar esa realidad o intento garantizar derechos que han sido vulnerados o intento generar acciones que tengan que ver con garantizar la igualdad, ¿sí?, de los sujetos o de las personas. Es central entonces en ese sentido. Bueno, las referencias que yo utilicé para hacer este pequeño video, espero que les haya servido en algo. Nos veremos entonces en otro encuentro a través de un video. Les dejo un saludo y estamos en contacto. Que estén muy bien. Chau, chau.